Hola chicos, ¿qué tal? Aquí estoy con un nuevo vídeo, cómo no, de inteligencia artificial, en este caso, cómo podemos usar Google Gemini dentro de Google Sheet si tenemos una cuenta de Gemini Pro. Vais a ver que es absolutamente increíble. Os voy a traer 4 formas distintas de usarla. Creedme que la última es totalmente increíble. Las otras también, pero la última es totalmente increíble. Sin más, vamos a empezar. Tengo mi chuleta en esta otra pantalla para no perderme ninguna de las formas y empecemos por la primera, que me parece muy buena, pero como os digo, la última me parece simplemente genial. En esta ocasión voy a poner aquí, por ejemplo, una opinión. Aquí voy a poner valoración, por ponerlo de alguna manera. Y aquí voy a decir, y voy a ponerlo un poco más grande, que lo veáis mejor. Y voy a decir, por ejemplo, aquí, no me ha gustado nada el curso. Imaginemos que tenemos, hemos hecho una encuesta de valoración de nuestro curso y aquí tenemos unas cuantas. Aquí voy a poner, me ha encantado la forma de explicar. Bien, voy a poner así. No sé cómo se escribiría Piz. Bueno, ahí, ni fu ni fa. Entonces ahora puedo hacer lo siguiente. Si pongo igual, él mismo me dice que hay varias formas de utilizar ahora nuevas de Google Sheet, entre ellas la fórmula de inteligencia artificial, de AI, como podéis ver aquí. Entonces, si le doy a tabulador, me la escribe y le voy a decir, dime si la valoración es positiva, negativa o neutra. Aquí me salgo de las comillas, depende del lugar del mundo en el que estés, es coma o punto y coma, en España es punto y coma, en otras partes del mundo, en el mundo anglosajón es con coma, bueno, depende de donde estés, si te falla es por este problema, y aquí le doy a esta celda, le doy a intro, y ahora pone que es negativa. Si yo tiro hacia abajo, vais a ver que la segunda debería de ser positiva y aquí, bueno, le he puesto negura, me he confundido y ha respetado hasta mi confusión. Voy a poner neutra. Quería poner neutra. Bueno, pues vais a ver que aquí ahora pondrá, si todo va bien, pondrá neutra. Vamos a generar y neutra. Entonces esto está genial. Aquí parece una bobada porque lo hemos hecho solo con 3 opiniones. Imaginad que vais a exportar cientos o miles de opiniones y lo podéis saber si es positivo o negativo lo que te han dicho de una manera muy rápida. Seguimos con la primera forma. Ya os dije que hay 4 y para mí la última es mejor. Decidme en los comentarios si creéis que estoy exagerando. En mi opinión, creo que no. Pero seguimos con la primera forma, que es utilizar la inteligencia artificial como fórmula. Entonces, otra fórmula que se me ocurre que podemos utilizar es cuando tenemos datos que no sabemos si están bien. Voy a poner, por ejemplo, email y aquí voy a poner email bueno. Imaginemos que la gente nos da correos y aquí no lo escriben bien por prisas. Por ejemplo, voy a poner omartin@gmail. Como podéis ver, está mal escrito. Aquí omartin@mg al revés. Aquí voy a poner omartin@hotmail. Vale, escribo varios emails mal, ¿vale? ¿Cómo lo podemos corregir sin tener que usar fórmulas complejas, incluso que no se podría? Pues volvemos a poner igual, tabulador, escribe bien el siguiente email. Entonces, ¿cómo sería? Pues igual, tabulador para que lo escriban, que lo podría escribir yo. Aquí tienes un email y quiero que compruebes que esté bien escrito y si detectas que está mal, corrígelo. Vale, corrígelo. Vale. Y ahora le puedo poner que concatene. Concatenar es con el símbolo de ampersand y aquí le paso el email y le doy a intro. Y veis que ha puesto Gmail o martin@gmail.com y si yo tiro hacia abajo me lo va a hacer. Y esto para limpiar datos es una barbaridad, porque muchas veces te dan mal los emails o tenemos una base de datos que queremos limpiar. Fijaros lo fácil que es poder limpiarlo con lenguaje natural. Es algo que realmente me encanta. Y seguimos dentro de esta primera forma de usarlo, que son ideas con la fórmula de AI, y vais a ver también qué interesante. Aquí voy a poner, por ejemplo, que tengo un dato y aquí el tipo de dato. Aquí voy a poner España, Brasil, por ejemplo.
aquí voy a poner un código postal y aquí voy a poner un email, aunque sea falso. Vale, entonces yo aquí puedo decirle igual tabulador, dime el tipo de dato que es país, código postal, email, etcétera. Y hago lo mismo, ampersand, para concatenar y le digo la celda. Entonces ahora me pone que es país y si tiro hacia abajo, bueno, esta última no tendrá nada, pero vais a ver que país, código postal, email. De una manera muy rápida, volvemos a lo mismo, podemos rellenar bases de datos que no estén muy bien. Vale, hasta aquí el primer uso. Vamos a por el segundo. Voy a abrir una nueva voy y aquí, aquí a la derecha podéis ver que tenemos el simbolito de Gemini. Entonces aquí le voy a decir, por ejemplo, voy a poner añade una tabla con datos demo de los máximos goleadores de la Liga Española, con los KPIs más importantes. Vale, en la primera forma de usar la inteligencia artificial, nosotros tenemos los datos simplemente que queremos que nos ayudara rellenando ciertas cosas. En cambio aquí ahora podemos pedirle que directamente él mismo nos genere todos los datos. Entonces cuando estamos creando algo, pues si sabemos lo que queremos, genial. En este caso le he pedido datos demo porque realmente no sabía lo que pedía, pero mirad lo que me acaba de hacer. De hecho, aquí mismo puedo decirle añade una gráfica, voy a poner por ejemplo interesante sobre estos datos. Y vais a ver que me lo va a hacer sin ningún problema y esto ayuda un montón porque ahora si sabemos lo que queremos hacer nos lo va a poder hacer de una manera muy, muy sencilla. Le doy a insertar y aquí tenemos, el gráfico que nos ha hecho. Hemos visto tres formas, hemos visto el añadir datos, hemos visto el crear tablas y los gráficos de manera automática. Y ahora viene la que más me ha sorprendido. Me ha sorprendido porque no me la esperaba. Y aquí le voy a dar a la derecha a borrar y fijaros qué chulo. En mi propia cuenta de Google Drive he añadido, mejor dicho, un PDF en mi cuenta de Google Drive de inteligencia artificial. Y entonces aquí hay algo que no me lo esperaba. Y es lo siguiente, que desde Gemini con arroba, puedo mencionar cualquier documento que yo tenga en mi cuenta de Google Drive y a través de este documento pedirle que me haga cosas. Por ejemplo, quiero que traigas las herramientas de inteligencia artificial más interesantes para mejorar la productividad de una empresa. Hazlo de este documento. Pongo arroba, y ahora voy a empezar a escribir, voy a poner el nombre del documento que se llama desmitificando, aquí está, desmitificando la IA. Lo selecciono, le doy a intro y vais a ver que ahora toda la información que está en este documento, que de hecho me lo puedo abrir por aquí, estáis viendo aquí el documento de la inteligencia artificial, todo esto, pues me coge esa información, aquí la detecta y la está preparando. Toda esta información, por ejemplo, vemos que pone Phathom, Gamma, Notebook LM, que si vengo a la herramienta, por aquí veréis que están estas herramientas que está comentando. Phathom, Gamma, es decir, que lo está haciendo de mi información. Entonces aquí le doy simplemente, es decir, crea una tabla con las herramientas y añade una columna con el nombre, descripción y mejora y valoración de mejora de la productividad. Vale, lo he escrito mal, pero bueno, esto es más listo que yo, por lo que será capaz de hacerlo. Bueno, toda esta información, todo esto está dentro de ese documento, que aquí ya no tendría que irme al otro, simplemente sabiendo cómo se llama, o poniendo arroba y empezando a buscar
por lo que te va apareciendo. Pero lo más interesante es lo que os digo, que te genera una tabla sin ningún problema con toda esta información. Y aquí podéis ver que tengo mi tabla con toda esta información que está en la base de datos, en el PDF que os acabo de mostrar. Por lo que realmente podemos trabajar de manera muy rápida porque tenemos toda esta información. Cosas que os tengo que decir, que a veces no funciona perfecto, que a veces entro en Google Sheet y me desaparece la opción de Gemini, no sé por qué, luego vuelve a aparecer. Bueno, son cosas que supongo que están haciendo pruebas, pero me parece que es realmente increíble lo que podemos llegar a hacer. Sin más, espero que os haya gustado, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.